Lunes 8, iniciamos ya en este junio 8 la emisión de la mañana del Comercio TV. Muy buenos días a todos nuestros amigos televidentes que se unen a esta hora a nuestra señal para estar muy bien informados. Iniciando una nueva semana, les deseamos un excelente día. Veamos cómo está el tráfico en la ciudad. Ahí estamos viendo el sector de El Trébol. Ahí el tráfico comienza de a poquito a poner. Muy bien, son las 7:16 de la mañana, tiempo de recibir al ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca, Iván Ontaneda. Señor ministro, buenos días. Desde la matriz de Televicentro en Quito, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg, que tenga una buena semana, que las cosas salgan bien. Entremos a materia por homenaje al tiempo. ¿Cómo está la producción de nuestro país, señor ministro, en esta etapa de semáforo amarillo? Adelante. Roberto, buenos días, gracias por el espacio, un saludo para usted, empezando la semana. Un saludo para todo el país, un buen lunes y una buena semana. Creo que la reactivación productiva del Ecuador se viene creciendo, se viene aumentando, los cantones se vienen reaperturando. Yo creo que la coordinación que han habido entre los COEs cantonales con el COE nacional, las empresas proponiendo los protocolos de bioseguridad han permitido que la reapertura se convierte en una reapertura hasta aquí segura y eso es importante de resaltar. En porcentaje, señor ministro, ¿cuánto se ha reactivado ya? Mire, tenemos cerca de 60 cantones que ya se encuentran en semáforo amarillo, lo cual pues dentro del rubro es importante, hablaría de un 40%. Sin embargo, recordar que semáforo amarillo no significa regresar a la normalidad total. No, creo de acuerdo. que la operatividad se encuentra al menos en un 50%, pero es importante, Roberto, es importante porque la movilidad humana de a poco empieza a retomar los protocolos de bioseguridad. Esta nueva forma de vivir de los ecuatorianos se está empezando a sentir. ¿Qué resultados tenemos con la campaña Juntos Ecuador, hablando de todo lo que estamos empujando para que la economía de alguna manera también comience a normalizarse en esta anormalidad? Roberto, la campaña fue lanzada el 5 de mayo con cerca de 400 empresas. Al día de hoy superan las 850 empresas a nivel nacional que están inscritas y participando en el programa Juntos Ecuador. Empresas de todo tamaño, medianas, pequeñas, incluso grandes empresas. Y lo más importante, nuevas cadenas que se han sumado en esta campaña solidaria fundamental para el país, puesto que va de la mano con los créditos que estamos otorgando a través de Reactívate Ecuador y que obviamente con esos recursos se puede dinamizar el comercio, pero siempre priorizando el producto ecuatoriano, siempre apuntalando la industria nacional. Creo que ha sido una campaña importante y que se están sirviendo muchísimos sectores a lo largo y ancho del país. En Reactívate Ecuador, que usted lo acaba de topar, señor ministro, ¿cuántos recursos ya se han entregado? ¿Cuántos beneficiarios? ¿Y cómo está este plan de reactivar a las micro, a las pequeñas y medianas empresas? La liquidez es el principal problema que sufren en este momento las empresas y los sectores, producto de la paralización. No existe un solo sector que no se queje por el confinamiento. Incluso los pequeños, medianos, los más vulnerables han sido los que mayormente han absorbido el impacto de la crisis. Y en ese sentido, obviamente, en esta primera etapa, con estos 500 millones de dólares que estamos atendiendo a través del Banco del Pacífico, se han recibido cerca de 450 millones en solicitudes de crédito, más de 20,000 solicitudes a través de todos los sectores productivos del país, específicamente los más vulnerables que acabo de nombrar, y ya tenemos desembolsados cerca de 30 millones de dólares en créditos que van desde 1,000 hasta un promedio de 30,000 dólares, lo cual es importante, Roberto, porque esos recursos ayudan a sostener esas empresas, a cumplir sus obligaciones, y ese es el enfoque que hemos dado a esta etapa del crédito. Se han hecho otros anuncios también a través del organismo estadounidense de la Banca de Desarrollo, que se ha usado la plataforma del Banco de Guayaquil y del Banco del Pichincha. El Banco de Guayaquil ya ha hecho un anuncio de 100 millones de dólares para atender también a este sector, a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas. El Pichincha anunciará 210 millones de dólares adicionales, con lo cual de a poco vamos sumando recursos, vamos inyectando liquidez a la economía, que es lo que hoy se necesita para generar esa verdadera reapertura y producción del país.
Ministro, producto del desempleo galopante que está teniendo el ecuatoriano, se vuelve un emprendedor como ha sido nuestra sociedad. Hay un programa que ustedes están impulsando también, que es entregar capital semilla para estos emprendimientos innovadores. ¿Cómo es esto? Expliquemos un poquito. Muchas personas están quedándose en el desempleo. Muchas personas están siendo desvinculadas producto de la dinámica económica. Empresas que no venden, empresas que no producen, se han visto obligadas incluso a cerrar, otras a reducir su personal. Siempre lo he dicho, del problema a la oportunidad. El ecuatoriano tiene un gen emprendedor. Existen miles de ecuatorianos que tienen proyectos y que están buscando oportunidades. Otros ecuatorianos que tienen ideas innovadoras, ideas que necesitan ponerse en marcha. Para ese sector del país, dentro del Ministerio de la Producción tenemos este programa que se llama Capital Semilla y de Innovación, un fondo importante que no solamente significan créditos incluso en cierta parte no reembolsables, sino el acompañamiento que necesita un emprendedor. ¿Cuál es el plan de negocio que necesita? Y eso lo vamos a entregar y lo estamos entregando desde el Ministerio de la Producción. En 2 semanas estará 100% operativo. En nuestros portales se podrá revisar cuáles son los requisitos, pero debo adelantar, vamos a priorizar aquellos proyectos que sean innovadores, aquellos proyectos que generen fuentes de empleo. Esos proyectos tendrán una alta calificación y muy buenas probabilidades para poderlos atender. Ahora, sin duda, ministro, lo que usted plantea de acompañar al emprendedor es una gran noticia, porque uno de los problemas graves que se tienen en el país es que los emprendimientos luego de un tercer año se fracasan, justamente porque no hay este acompañamiento de técnicos en la materia para darle luz a estos emprendimientos. Así que esto, enhorabuena. Hablando en dinero, y esto es válido también topar con usted, ¿cuánto se va a destinar para la recuperación de la productividad en el país? La idea es inyectar, por un lado, 1.150 millones. Hemos creado este fondo, un fondo para la reactivación de la productividad del Ecuador. 1.150 millones que ya hemos hablado, cerca de 900 millones que ya están prácticamente operativos y que seguiremos sumando recursos porque hemos sido claros, 1.150 millones suena una gran cantidad, pero lo que se necesita son muchos más recursos. ¿Cuántos? Y esos recursos van a provenir de los créditos, de las negociaciones que se continúan haciendo en el frente externo. Yo calculo que no menos de 4.000 millones de dólares son las necesidades que hemos mapeado y hemos inventariado de los sectores productivos, porque el desastre, la pandemia, nos ha dejado una situación sin precedentes en la historia del Ecuador. Imagínense que el lucro cesante de paralización sobrepasa los 100.000 millones de dólares, una cifra incalculable, es una cifra monstruosa, por decirlo menos, y producto de aquello a la desvinculación de más de 150.000 plazas de empleo. Es terrible, la situación es compleja. Por eso, los fondos que se necesitan también son importantes y en eso nos encontramos trabajando. Esos recursos que necesitan hoy más que nunca ser aportados, inyectados al tejido productivo del país. Ministro, aparte de los recursos que estamos hablando, ¿se analizan otras medidas para dar liquidez a las empresas? Totalmente. No solamente van por los recursos económicos, va por la política. Estamos priorizando la industria nacional, estamos buscando esa política que genere mayor consumo dentro del país, estamos priorizando una política de simplificación de trámites, devolverle competitividad, no convertirse el Estado en un obstáculo de las empresas, sino simplemente viabilizar en este momento. Creemos que eso necesita el país, desde la parte interna, la agroindustria, el sector agrícola, incrementar las exportaciones, está dentro de los 4 ejes que el señor presidente mencionó, mantener el empleo y sostener la dolarización. Creo que tenemos muy claro cuál es el enfoque en el cual estaremos trabajando en este último año. Empleo y dolarización. Y dolarización significa más dólares. Dólares que deben y tienen que entrar ya no por petróleo, porque el petróleo definitivamente todos hemos visto cómo ha caído dramáticamente. Es la oportunidad, pero ahora sí, en serio, de impulsar de manera importante a las exportaciones no petroleras. No solamente los productos estrella que tienen muchísimos otros productos de otros sectores del país, artesanías, agroindustria, tejidos, que los estamos haciendo, buscando esas oportunidades a través de nuestras oficinas comerciales. Ministro,
Yendo a eso mismo, se dio luz verde para que los productos ecuatorianos entren sin aranceles en Europa. ¿Cuáles son los primeros beneficiarios y cuáles están? Mire, tenemos algunos acuerdos comerciales dentro de la política que el país viene trabajando. Como usted lo menciona, el acuerdo del EFTA, que es con un grupo importante de un alto poder adquisitivo en Europa del Norte, que compran cacao, chocolate, banano, artesanías, tejidos, pitahaya, frutas exóticas, que antes se pagaban aranceles para entrar ahí. Ahora entramos con arancel cero. Estamos trabajando con Estados Unidos y esperamos al mes de noviembre concretar, levantar el arancel de las rosas, una industria fundamental que ha sido quizás una de las más golpeadas de la pandemia, con despidos, con florícolas cerradas, y para ellos se está trabajando de manera concreta los aranceles. ¿Desde cuándo los productos ecuatorianos? Mire, ya pasamos la primera etapa, la primera revisión, producto de nuestra visita a Estados Unidos con el presidente Moreno. Creo que ha sido importante esto. El Ecuador viene recibiendo ayuda internacional, Roberto, y eso es importante mencionarlo. Existe una articulación, existe un mensaje claro. La comunidad económica internacional revisa los esfuerzos que viene realizando el Ecuador. Ese ordenamiento productivo de las finanzas, ese modelo sostenible que ahora es el que promociona el Ecuador, no el modelo de endeudamiento, sino un modelo sostenible, parecido al que usted decía de los emprendedores. Un emprendimiento se cae al segundo y tercer año cuando no es sostenible, cuando no tiene pie y cabeza. Eso es lo que hemos tratado de ponerlo. Es una situación compleja, es una situación difícil, pero le estamos dando la cara, Roberto. Ministro, cambiemos el tema rápidamente, rapidito, porque el tiempo se nos va. ¿Cómo va el tema de erradicar la pesca ilegal? Eso también preocupa no solo al Ecuador, al mundo. Recordemos que en octubre nos sacaron tarjeta amarilla justamente Europa por el tema de la pesca ilegal. Yo creo que el sector pesquero hoy es uno de los sectores que está mejor encaminado, Roberto. El año pasado recibimos un sector pesquero desordenado, desarticulado, con muchísimas amenazas, entre esas el de nuestro principal comprador de atún del mundo, que es la Unión Europea. En este momento se prioriza y se sanciona la pesca ilegal no reglamentada. Y eso se encuentra el Ecuador haciendo. Tenemos una hoja de ruta, un plan de trabajo que ha avanzado de manera importante. Hemos recibido felicitaciones de parte de los participantes de la Unión Europea sobre este sentido. Estamos trabajando, tenemos la ley de pesca, eso ha sido fundamental, ya contar con esta herramienta, con este régimen sancionatorio que nos ha permitido ordenar las pesquerías dentro del país, decirle al mundo, en el Ecuador se trabaja en procesos, en Ecuador se sanciona, en Ecuador se garantiza inocuidad y bioseguridad. Ministro, y a eso mismo, ¿cómo está la investigación de las 26 toneladas de aletas de tiburón que salieron de Ecuador a Hong Kong? ¿Qué resultado tenemos? Hemos puesto las denuncias correspondientes. Nosotros dentro del Viceministerio de Acuacultura y Pesca tenemos todos los registros de las capturas, de la pesca incidental que existe de esta especie, pero lo más importante, el fraude se dio el momento de salir. Se hizo una declaración falsa y contra esa empresa, contra los participantes que actuaron de mala fe, que actuaron de manera dolosa y irregular, se han puesto las denuncias correspondientes en la Fiscalía para investigar. No podemos permitir que se siga usando al país en ese sentido. Ministro, rápidamente, un minuto. Esta semana se presenta el proyecto Acción Tiburón. ¿Qué busca en esta iniciativa? Mire, estamos trabajando juntamente con algunas ONGs para levantar, para aumentar incluso la sanción de otras especies marítimas. Estamos coordinando esfuerzos, tanto el sector público, privado y ONGs, para poder garantizar eso, para poderle decir al mundo, en Ecuador se respeta la biodiversidad y se respeta los protocolos de pesca que se necesitan. Señor ministro, mandarle un abrazo grande, una buena semana. Gracias por conversar con nosotros. Que sea un buen día lunes, ministro. Igualmente, un buen lunes para usted y para todo el país. Lo propio, el ministro de Producción, Iván Ontaneda, conversando con nosotros. Tiempo de una pausa, ya venimos. Seguimos con mucha más información aquí en El Comercio TV. Les contamos, el presidente de la República exhortó a los jueces para que sus resoluciones sobre los últimos casos de corrupción se sintonicen con el clamor ciudadano. Lenín Moreno resaltó los primeros resultados de los operativos efectuados por la Fuerza de Tarea Interdisciplinaria. Primer gabinete presencial tras casi 90 días de la pandemia en el Parque Histórico Vía San Borondón.
Como histórica, dice el presidente, ha sido su prometida cirugía mayor, que no empezó esta semana. Nunca antes en el país se había hecho tanto por la lucha contra la corrupción. Y los resultados están a la vista. En este momento recuerden que existe un expresidente, un exvicepresidente, una decena de ministros y una veintena de viceministros y otros funcionarios que han sido procesados y condenados. Destacó por ello las primeras cosechas de la Fuerza de Tarea Interdisciplinaria, que no le ha puesto paños tibios al presunto sobreprecio en la adquisición de insumos hospitalarios. Sin embargo, cree entre detenciones y audiencias. Porque lastimosamente vemos que la corrupción está completamente enraizada. Creo que como ciudadano puedo manifestarme, al igual que lo están haciendo todos los ecuatorianos, de que la justicia también siga ese mismo ritmo. Yo no milito en el movimiento Alianza País ni tengo por qué opinar del movimiento El Alianza. vicepresidente evitó hablar de la detención del asambleísta de País, Daniel Mendoza, por la construcción del Hospital Básico de Pedernales. Cierto es que usted no es militante de Alianza País, pero el director general de SECOP sí es de designación directa del Ejecutivo. ¿Qué opina usted de su detención? Todas las autoridades, desconozco el detalle del proceso, insisto, y no voy a opinar, pero yo sí le puedo decir claramente, no importa cómo se llame, no importa de qué partido es, no importa amigo de quién es, no importa qué cargo tiene, si usted ha cometido un acto de corrupción, conmigo no cuente y espere que la justicia le llegue. Pero al margen de los alcances judiciales, después de los últimos allanamientos y detenciones ejecutados por la Fiscalía General del Estado, tanto en Quito como en Puerto Viejo y Bahía de Caracas, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, ha dicho que el objetivo del gobierno es buscar una salida que permita la construcción final del Hospital Básico de Pedernales, pues asegura que a sus habitantes ya se les han llevado demasiado. Se le ha quitado demasiado, se le ha hecho esperar demasiado y se le ha robado demasiado. Eso no puede continuar. Quizás un hospital móvil que no significa una carpa, significa un hospital móvil de verdad. Con ello, en el gobierno se ufanan de combatir los latrocinios, caiga quien caiga, a un año de que concluya el mandato. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. Y hay buenas noticias en medio de esto. Los trabajos del sistema de oleoducto transecuatoriano están por finalizar. Ya la nueva variante fue concluida este día domingo. Nosotros te contamos. Hasta el pasado viernes 5 de junio se informó que el avance de la construcción de la nueva variante del SOTE era del 95%. Esta segunda variante permitirá al oleoducto transecuatoriano alejarse entre 200 y 400 metros del talud del río Coca, que ha generado el problema de la erosión del área. La variante tiene aproximadamente 1.100 metros de extensión consolidada. Esta extensión consta de dos tramos, uno de 380 metros en el río Market y otro de 690 en el afluente del Chicharrón. La erosión regresiva del río Coca inició el pasado mes de febrero y ha puesto en alerta al sector petrolero. Con la terminación de la construcción de esta variante, iniciarían las operaciones de bombeo en el oleoducto. A notar que las exportaciones del país no se han suspendido. Se ha suspendido el bombeo, pero teníamos suficiente crudo almacenado en nuestro terminal de Balao, que nos permite respetar las ventanas de exportación para esta semana. Anticipamos poder reanudar las operaciones del bombeo el día domingo y de esa manera poder estabilizar nuevamente nuestros programas de exportaciones. Esta obra espera salvaguardar la producción petrolera y para eso hay colaboración directa con el gobierno estadounidense. El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, junto al gerente general de Petroecuador, Pablo Flores, realizaron un recorrido en el sector de San Rafael y verificaron el avance de la obra. Bueno, tenemos un equipo interministerial basado en los Estados Unidos, colaborando de cerca con los expertos técnicos de varias empresas y varias partes del gobierno ecuatoriano. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía alertó del posible colapso del puente sobre el río Montana debido al socavamiento de la cuenca del río Coca. Pidieron atención urgente para evitar un nuevo derrame, informó Carolina Basante. Y el Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias informó que la zona de influencia por la erosión del río Coca y sus afluentes se encuentra en alerta roja desde el 6 de junio, debido al aumento de las condiciones de vulnerabilidad del lugar. La decisión fue oficializada en la resolución 44, que también dispone a los COEs provincial y cantonal prever acciones inmediatas de protección para la ciudadanía. Analistas económicos plantean medidas al gobierno central para la reactivación económica del país luego de que el Banco Central estimó un decrecimiento para este 2020 tras una caída histórica del Producto Interno Bruto. Veamos.
La paralización de actividades productivas y la incertidumbre internacional generada por la expansión del COVID-19 produjo varios impactos. El Banco Central del Ecuador proyecta que la economía del país decrecerá entre el 7.3 y el 9.6% para este 2020. El Ecuador va a decrecer tanto en este año, y es que la economía no estuvo preparada y veníamos ya con 3 años de franca desaceleración que ahora se va a atenuar más con la emergencia sanitaria y económica. A esto se suma una afectación de la economía internacional con la baja del precio del petróleo. Con este pronóstico se estima que el Producto Interno Bruto se ubique en 65.000 a 66.000 millones de dólares para lo que queda de este 2020. A decir del economista Diego Olmedo, esto afectará a toda la población. Porque esto significaría que su capacidad adquisitiva y el margen de maniobra que tiene para armar sus presupuestos es realmente reducido. La situación económica del Ecuador a su vez se ve sujeta al pago de la deuda externa. La deuda externa para los próximos 3 años es realmente un problema estructural. Tenemos que salir a desembolsar 18.500 millones por concepto de capital e intereses que realmente le quitan margen de maniobra a cualquier gobierno. Ante esta realidad, el gobierno ya ha iniciado algunas actividades de reactivación económica. El presidente Lenín Moreno indicó que a corto plazo se realizará la renegociación de la deuda externa, además de conseguirse nuevos acuerdos con organismos multilaterales y negociaciones con algunas potencias mundiales. Sostener la macroeconomía del país es uno de los retos a asumir por este gobierno, que aún le quedan algunos meses de gestión, y por el nuevo presidente que vendrá, informó Valeria Navarro. Es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Al retornar les contamos que los militares del ejército francés abatieron al líder del grupo terrorista Al-Qaeda del Magreb Islámico, esto en el norte de África. En Loja, los casos del COVID-19 aumentó en un 200% en un mes, luego del cambio de la semaforización a color amarillo. Esto y más le contamos al retornar. Son las 7:41 de la mañana en el distrito metropolitano de Quito, la temperatura 11 grados centígrados. Recuerde, por resolución del COE Nacional, Quito se encuentra en semáforo amarillo y los vehículos que pueden circular los lunes, miércoles y viernes son aquellos que terminan en placa impar, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9. La Comisión Legislativa de Soberanía pidió cuentas del ministro de Defensa Osvaldo Jarrín sobre el Manual de Uso Progresivo de la Fuerza Personal Militar, un documento que es cuestionado por ser presuntamente inconstitucional. Veamos. De acuerdo al ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, el acuerdo ministerial que detalla el uso progresivo de la fuerza y que fue entregado hace poco al cuerpo castrense está alineado a los tratados y acuerdos de Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Porque no es como se considera muy elementalmente, muy simplificadamente y tendenciosamente que es un asunto de represión, Fuerzas Armadas con población. Es por eso que frente a la Mesa Legislativa de Soberanía y Relaciones Internacionales defendió el manual y explicó que existen 5 niveles en los cuales se aplicará el uso progresivo de la fuerza. Y el último de los niveles es una resistencia agresiva agravada. A partir de eso estamos hablando también de la necesidad de que haya una correspondencia al nivel de violencia. Si se está buscando la muerte, herir y matar a un militar, la reacción no puede ser verbal, no puede ser de persuasión. Pero varios asambleístas de la comisión cuestionaron la constitucionalidad de este acuerdo ministerial. Me admira y me sorprende, no sé cuál es su verdadera intención, qué es lo que quiere hacer. Porque mientras estamos trabajando una ley, usted se anticipa con un reglamento. La comisión acordó debatir profundamente el acuerdo ministerial y, de ser el caso, podrían sumarse a las consultas de constitucionalidad en la Corte, informó Carolina Basante. Distintas asociaciones turísticas, comerciales y sectores productivos de las Islas Galápagos solicitan una pronta reactivación económica, considerando que más del 80% de ingresos al archipiélago depende del sector turístico.
Las juntas ciudadanas de San Cristóbal, Santa Cruz e Isla Isabel, con los sectores productivos de Galápagos, realizaron un pronunciamiento sobre la realidad que enfrenta el archipiélago actualmente. La grave crisis socioeconómica que viene afrontando esta provincia, un dramático incremento del desempleo, quiebra de empresas de todo tipo, millones de dólares en pérdidas, escasez de alimentos, limitación de conectividad, entre otros. Señalan que la principal afectación económica radica en la dependencia de más del 80% del turismo en la región, mismo sector que desde el inicio de la emergencia sanitaria se vio afectado. Así lo ratifica Norman Ray, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos. Santa Cruz, la isla más poblada, luego viene Santa Cruz, luego viene Isabela y al final Floriana. Santa Cruz ha sido un eje importante de la actividad económica de manera histórica en Galápagos y es donde quizás se está sufriendo el mayor impacto en este momento de la crisis. Ray también indicó sobre el denominado Plan Retorno, que iniciará el próximo 20 de julio, para las personas que deseen regresar a las islas y por motivos de la emergencia sanitaria no pudieron hacerlo anteriormente. Entonces, desde ahí habrá que ir organizando, dependiendo cuál es la demanda, los vuelos necesarios para trasladar personas hacia las islas, tanto para la actividad turística como para cualquier tipo de actividad. Según el balance de ingreso de turistas al país, el gobernador señala que son más de 275,000 ciudadanos que ingresan al año. Que a un turista se le pide que venga a hacer 14 días de APO. O sea, es decir, ya no hay actividad. Entonces tendría que hay una persona que dice, yo quiero ir a Galápagos 7 días, pero tengo que estar 14 en aislamiento. Entonces todo esto son cosas que tienen que definirse en la dinámica de la apertura. La reapertura del sector turístico se prevé que se dé para el 1 de julio del año en curso. La principal razón serían los bajos contagios de COVID-19 en la isla. No hemos llegado a tener contagio comunitario en Galápagos. Durante ya un poquito más de 3 semanas, tampoco ha habido niveles de surgimiento de nuevos casos. Las juntas ciudadanas esperan que con estos lineamientos se dinamice la economía de distintas organizaciones afectadas que conforman las Islas Galápagos. Con realización de Catherine Aguirre, informó Mauricio Sánchez. Contarles ahora que en las fases de confinamiento esto permitió la recuperación de ciertas áreas naturales del país. Sin embargo, organizaciones ambientalistas alertan sobre algunos problemas de contaminación y explotación que todavía no han sido resueltas. ¿Cuáles son? Le contamos. El confinamiento que se realizó en Ecuador desde mediados de marzo ayudó a la conservación del medio ambiente. La descontaminación de aire y ruido, entre otros factores, permitieron que diversas especies se recuperen y empiecen a ocupar su hábitat natural. Guardaparques cuentan sus experiencias en distintas partes del país. Hemos observado grandes cantidades de monos, guacamayos, delfines rosados, delfines grises. Sin embargo, son muchos los retos que quedan. Para la Organización Fondo Mundial para la Naturaleza, existen sectores que no cumplieron con la cuarentena. Sino que está en actividades como minería ilegal, captura ilegal de tiburones, están cazando cóndores. Tarciso Granizo, director de la organización ambiental, teme que la crisis económica lleve a las personas a realizar actividades ilegales. Haya esa tentación de que la recuperación económica se haga por encima de cualquier cosa, se haga sin respetar los límites ecológicos, se haga sin respetar a la naturaleza. Otra de las preocupaciones es el manejo que se le está dando actualmente a los desechos como mascarillas y guantes al ser depositados en la basura común. No podemos arrojar estos a la basura. Yo creo que ahí hay un rol fundamental de los gobiernos autónomos centralizados, principalmente de los municipios, en colocar dispositivos o sitios donde se pueda disponer de este material que, como le digo, debe ser considerado material peligroso. Defensores de los derechos de la naturaleza piden a las autoridades una recuperación económica sostenible e instan a la ciudadanía a que en estos tiempos utilicen mascarillas reusables para evitar la contaminación, informó Valeria Navarro. Y en Loja los casos de COVID-19 aumentó un 200% en un mes, luego del cambio de semaforización a color amarillo. Las autoridades piden que se tomen medidas.
En Loja se ha registrado un incremento del 200% de personas contagiadas por COVID-19 en los últimos 30 días. Las unidades de cuidados intensivos se encuentran ya colapsadas, pues brindan atención no solo a Loja, sino también a Zamora Chinchipe. La mayor parte de ellos son casos propios de aquí de la ciudad, no es que hayan sido importados de otra provincia o de algún otro cantón, incluso de aquí de Loja, ¿sí? Lo que nos hace pensar en que ya hay una transmisión comunitaria. Según el aumento se habría dado luego de que el cantón Loja dé paso al semáforo amarillo. Nosotros tenemos 8 camas de cuidados intensivos y el Ministerio de Salud 12. O sea, 20 en la parte pública y 25 en la privada, que no la topamos porque ellos tienen que cumplir con todas las otras tipos de patologías que hay. En lo que nos corresponde a nosotros, las 20 este rato están llenas. Sí, estamos colapsados. Las recomendaciones de la Mesa Técnica de Vigilancia Epidemiológica perteneciente al COE cantonal es que tomen las medidas emergentes. Una de ellas es cambiar el horario del toque de queda. En Loja informó Marcela Constante Brito.